Muy buenas a todos, ciudadanos estelares, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Citizen Tech, quien les habla, bueno, hoy para traerles el resumen de un nuevo Inside de Star Citizen, donde nos hablaron sobre los nuevos aspectos que tendrá toda la Wii que tenemos habitualmente en nuestros lentes y cascos, así que arranquemos con esto, vamos, dale. Bueno, a ver, primero que nada vamos a hablar del nuevo sistema de visor y lentes. Esta es una enorme mejora sobre lo que tenemos hasta el momento. Ya no se trata simplemente de tener la información ahí por arte de magia. Ahora, si usas un casco, tendrás un visor proyectado justo frente a tus ojos. Pero si no usas el casco, vas a tener los lentes de contacto virtuales mostrando todos los datos que necesites dependiendo de la situación donde te encuentres, lo cual se siente, bueno, mucho más inmersivo. La gran novedad es que este nuevo visor es completamente dinámico. Los widgets aparecen y desaparecen según la situación. Si abrís tu Movie Glass, algunos se van a ocultar para no obstruir la vista. Si miras un kiosco, por ejemplo, solo vas a ver los controles necesarios, lo que sea más relevante. Es un sistema muy inteligente para no saturarte toda la pantalla de información inútil. Toda esta pantalla se va a dividir y manejar en diversas regiones, ofreciendo así la oportunidad a los desarrolladores sobre qué mostrar en cada una de ellas. Por ejemplo, abajo a la derecha vamos a tener las armas, las sugerencias de control y las notificaciones de baja prioridad, que a veces, bueno, pueden ocupar mucho espacio. Si algo más aparece en pantalla y se superpone a una de esas cosas de baja prioridad, se apagará dinámicamente y todo encajará bien en la pantalla de nuevo. Vas a tener todo lo que necesitas: estado de salud, armas, notificaciones, misiones, comunicaciones, chat, bueno, todo en un solo lugar. La nueva Wii de misiones y objetivos también ha recibido modificaciones, por lo que ahora va a lucir mucho mejor y más pulida visualmente. Por ejemplo, referente a la Wii de misiones y objetivos, que como te dije, bueno, se ha actualizado, todo lo que refiere a sus notificaciones ahora se animan hacia el lado derecho de la pantalla. También se ha rediseñado la Wii de armas, así que habrá una descripción más detallada del arma que tenés. El nuevo visor además se ha adaptado para incorporar el nuevo minimapa. Pero todos estos cambios no solo hacen referencia y ayudan a tener nueva información en la parte visual, sino que los diversos desarrolladores van a poder personalizar y estilizar los visores según el fabricante, la misión y el propósito. Imagínense un visor de combate totalmente distinto a uno de exploración quizás. En el parche 3.23, bueno, quizás no veremos estos cambios, pero sí más adelante. Sí, lo que veremos en el parche 3.23 es el primer visor especializado, que es el de combate, con su espectacular mira dinámica. Siguiendo con el nuevo sistema de botín, sabemos que el tema del inventario personal era algo engorroso al momento de recoger cosas en el medio de una batalla. Bueno, eso va a cambiar a partir del parche 3.23. Ahora vamos a tener que acercarnos al cuerpo que queremos lootear, a la caja, y solamente con presionar la tecla F nos aparecerá la pantalla de botín. Es una versión súper simplificada del inventario y de la entidad a la que estás saqueando. Podés intercambiar equipo con un solo clic, arrastrar o soltando las cosas. Habrá un apartado especial para armaduras, para poder cambiarlas de forma rápida. Si buscas munición para un arma, bueno, solamente con pasar el cursor sobre ella te va a mostrar los cargadores y accesorios compatibles listos para saquear. Incluso, bueno, también vas a tener información sobre herramientas que te explicarán las acciones disponibles para cada objeto. Sin dudas que es un cambio radical en todo lo que tiene que ver con el looteo. Con el nuevo Movie Glass que se presentará en el parche 3.23, aprovecharon también la oportunidad para eliminar la antigua pantalla de confirmación y actualizar parte de la Wii en torno a la experiencia de compras. Por fin nos vamos a librar de esa pantalla aburrida y a veces complicada al momento, ¿no?, de realizar una compra. En su lugar vamos a ver una proyección del artículo con toda la información clave: el precio, el saldo, las advertencias en caso de ser necesario. Bueno, ya no vamos a interactuar directamente con el objeto, sino que vamos a utilizar teclas rápidas para comprar o alquilar lo que se necesite, lo cual obviamente se siente mucho más realista y ágil.
También nos dicen que si te gusta comprar al por mayor, que si te gusta comprar muchas cosas al mismo tiempo, querés comprar MedPen y bueno, decís me voy de viaje, quiero comprar 15, 20, 50, bueno, lo vas a poder hacer a través de las terminales de compra. Eso va a seguir estando como hasta ahora. En general podríamos decir que todo este nuevo sistema de interfaces está diseñado para ser más práctico y a la vez también inmersivo, tal como debería ser en un juego como es Star Citizen. Bueno gente, esas son las principales novedades que nos esperan en Star Citizen 3.23, que lo tendremos muy pronto entre todos. Bueno, ya saben que de momento lo están probando, pero no falta mucho para que lo podamos probar todos. La verdad que estoy súper emocionado por probar todo esto en el universo persistente. Sin dudas que como siempre habrá alguna que otra cosa que necesite ser pulida un poco más, pero de momento vamos por un camino realmente fantástico. Bueno gente, díganme en los comentarios qué característica les emociona más, el nuevo visor, el sistema de botín, las compras. Como siempre los invito a compartir con todos qué características de las venideras más los entusiasman. Ya sabes, si este video te sirvió, te gustó, te informó, podés dejar ese enorme like para valorar el contenido del canal. Obviamente también podés compartirlo, porque no, y si no estás suscripto, dale, sumate, suscríbete y forma parte de esta familia. Siempre vas a estar a tiempo de hacerlo. Tiempo de partir, no sin antes desearles a todos una muy buena vida, cuídense y ya saben, comandantes, tripulación, sean al verso, vuelen seguros. Nos vemos en el próximo video. Adiós.